a quienes corrijo y le transmito la vida de Cristo a través del Evangelio, ellos son mis hijos. Y no hay ningún problema. Entonces los protestantes atacan al católico diciendo, no llames a nadie padre. Pero ¿por qué no corrigen a San Pablo que dijo, yo soy un padre para ustedes? Ustedes son mis hijos y yo soy un padre que los amonesto y les doy vida de Cristo a través del Evangelio. Y hoy la palabra nos enseña entonces, no que usted no le puede decir papá a su papá, no que usted no le puede decir padre a un sacerdote, usted le puede decir padre a un sacerdote. Por ejemplo, en Romanos nos enseña que tenemos un padre en la fe y le decimos padre. Romanos capítulo 4. Es más, el mismo Jesucristo en una de sus parábolas decía, Padre Abraham. ¿Se acuerdan? El rico Pulón decía, Padre Abraham, ten compasión de mí. Hebreos capítulo 4, versículo 1. El mismo Pablo llama Padre a Abraham. Y Jesús dijo, no llames a nadie sobre la tierra Padre. Y Pablo diciéndole a Abraham, Padre, porque era el patriarca. Fue el que transmitió la fe, fue el que corrigió, fue el padre, primer padre en la fe que le creyó a Dios y Dios le dio esa fe como justicia. Y no estaba haciendo mal. Tendrían que quitar este pedacito de Romanos capítulo 4, donde Pablo mismo le dice a Abraham que es padre. Y Jesús en 23:9 de San Mateo dijo, no llamen a nadie padre. ¿Por qué Pablo le estaba desobedeciendo a Cristo? No lo estaba desobedeciendo. Pablo estaba enseñando que hay padres en la fe, como Abraham, que nos educan en la fe. Pablo nos está enseñando que Él es padre en la fe, que nos corrige, que nos da vida en Jesucristo a través del Evangelio. Oigan, Romanos 4:1. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. Ahí está. El padre según la carne es aquel que nos corrige, es aquel que nos educa, es aquel que nos da vida a través del Evangelio. ¿Cuál es el trabajo mío como sacerdote? ¿No es corregir? ¿Cuál es el trabajo mío como sacerdote? ¿No es orientar? ¿No es darle vida a las personas a través del Evangelio? ¿Por qué llamamos Padre Marcos al Padre Marcos? Porque el sacerdote le está dando vida a través del Evangelio, les está predicando la palabra de Dios. Entonces Pablo nos enseña que el tipo de padre del que se refiere la palabra de Dios no es el mismo al que los protestantes andan diciendo. Pablo nos enseña que hay padres según la fe, nuestro padre según la carne. Por ejemplo, Abraham. Y no es pecado decirle padre a un hombre, porque lo está educando en la fe, lo está corrigiendo, lo está enseñando, lo está llevando por el buen camino. Jesucristo se refería a que no podíamos quitarle lugar a Dios, y ya lo vamos a leer. Miren el versículo 12. Y también Abraham es el padre del pueblo judío, con tal que no se contenten con la circuncisión, sino que sigan además la huella de nuestro padre Abraham, que creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Nuestro padre Abraham, padre según la carne. Entonces no está mal que llamemos a un hombre padre, porque el mismo Pablo le dijo a Abraham que era padre Abraham. El mismo Jesús, cuando dice una parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, llega a decir, Padre Abraham, ten compasión de mí. Abraham es el padre en la fe y no estaba haciendo mal. Ahora, vamos a leer el Evangelio ya para terminar, para que usted vea que no se refiere a que usted no le diga padre a un sacerdote. Ya les he aclarado que el sacerdote es el que nos educa en la fe. Ya les he aclarado que el sacerdote es el que nos corrige,
es el que nos enseña, es el que nos educa en el Evangelio para creer en Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice el versículo 9, no llames a nadie Padre? Vamos a leerlo del versículo 1, que es el Evangelio de hoy. Mateo 23:1. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés, recuerden Éxodo 32, Moisés, las tablas de la ley, Moisés, el hombre que hablaba con Dios, Moisés, aquel que Dios utilizó para decirle al pueblo las normas, lo que tenía que hacer. Moisés era la persona que representaba la ley. Francisco Asensio, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Representaba la ley Moisés porque Dios le dio la ley escrita en tabla de piedra y ahí están los mandamientos. Y entonces Jesús llegó a decir, en la cátedra, en el lugar donde enseña mujer, le quitaron el puesto a Moisés, pues. Moisés, que hablaba cara a cara con Dios y nos trajo las leyes, se la quitaron, le quitaron la cátedra. ¿Quiénes se pusieron en el lugar? Ya les expliqué al inicio. Hacían fardos pesados, ya no honra a su papá y a su mamá. El mandamiento decía, Lucas 18:18, honra a tu padre y a tu madre. Ese era el mandamiento. ¿Y qué decían los escribas, los fariseos? Ya no lo honres, no importa. Esa platica que usted le va a dar para ayudarlo, tírelo para acá, colóquelo para acá, para el templo, y eso es corbán. Estaban deshonrando al papá y a la mamá por darle a los fariseos. Y Jesús dijo, mire dónde se pusieron, en la cátedra, en el lugar donde Moisés enseña para hacer leyes. A ellos se estaba refiriendo que le estaban quitando el lugar a Dios. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos le están quitando el lugar a la ley, le están quitando el lugar a Moisés, le están quitando el lugar a Dios. Moisés fue la persona que transmitió la palabra de Dios, los 10 mandamientos como Dios lo mandó. Y los escribas y los fariseos le quitaron el lugar, decirse, hablar con Dios, y estaban haciendo traducciones, estaban haciendo lavarse las manos hasta el codo, haciendo un poco de abluciones, un poco de norma. Y entonces Jesús le dijo, ahí se sentaron los escribas y los fariseos, le quitaron el lugar a Moisés, y Moisés representa al hombre que hablaba con Dios, que estaba con Dios. Escuchen, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hagan lo que les diga, pero no imiten sus obras, porque hablan cháchara por un lado y por otro lado no practican nada. Entonces se creían muy rectos, se creían los fariseos, se creían muy santos, muy buenos, se creían de lo mejorcito. Por un lado decía, hagan esto, hagan aquello por Dios, pero por otro lado ellos no lo hacían. No imiten sus obras, no practiquen lo que hacen. No vengan ustedes a colocarse en ese lugar porque van a recibir un castigo. Escuchen, miren lo que viene. Hacen fardos muy pesados. Eso era lo que hacía la ley. Esas eran las leyes, fardos. Eran cargas, eran normas, eran imposiciones, eran preceptos. Lean los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son fardos, son normas, son leyes que se hicieron para que la gente los cumpliera, y eran 10. Y aparte de los 10 mandamientos, los escribas y los fariseos habían sacado más. Y dice, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Por eso Jesús llegó a decir, a esos no les digan Padre. Esos que le están quitando el lugar a Moisés, esos que le están quitando el lugar a Dios, no son padres, porque hacen normas y leyes que ni siquiera ellos pueden cumplir. Hacen fardos pesados, se lo colocan a la gente en la espalda y ellos no lo mueven. Ese tipo de padre no está bien. Ellos deberían ser los primeros obedientes y no lo están haciendo. Yanira Matilde, gracias por su granito de arena, el Señor les recompensa. Hacen cargas, normas, ya llevaban casi 1000 normas de los 10 mandamientos. Ya habían hecho más de 1000 normas. Habían hecho 800 y no sé cuántas normas, habían hecho muchísimas normas. Habían hecho no sé cuántos fardos, leyes que había que cumplir y ellos no los querían mover. Y Jesús dijo, a esos sinvergüenzas no me los llamen Padre, no les sigan el camino, no hagan lo que les digan porque eso no viene de Dios. Todo lo hacen,
Dios hizo las tablas, le escribió con su puño y letra, se lo dio a Moisés, Moisés se lo transmitió al pueblo. Los escribas le quitaron el lugar a Moisés y como Moisés no estaba, ellos estaban haciendo las normas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Esas normas las hacen para que la gente los observe. A ellos no lo llamen padre. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Agarraban las mangas del manto y lo que se colocaban y los colocaban más anchos para colocar citas bíblicas, para hacerlos más, para decir que sabían mucho de Biblia, de conocimiento de la ley y que eran muy de Dios, venían muy de Dios, que le querían quitar el lugar de Moisés, que tenía las tablas de la ley. Ensanchan las filacterias y la franja del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y en los asientos de honor en la sinagoga. Jesús no se está refiriendo a los sacerdotes. Jesús se está refiriendo a los escribas y los fariseos. ¿Por qué malinterpretan los protestantes este pasaje? Jesús, cuando dice no llamen a nadie padre, está viendo a los escribas y a los fariseos que están haciendo todo este tipo de cosas. Y no está viendo a los sacerdotes, a quienes llamamos padre. Y entonces los protestantes sacan del contexto el versículo 9 y lo vuelven un pretexto para decir cualquier tontería. Y hay católicos que le creen y hay que tener cuidado. Les encanta ocupar los primeros lugares en la sinagoga y los asientos de honor. Les gusta que los saluden la gente en la plaza y que la gente los llamen maestros. ¿Qué les gustaba? Ser orgullosos. ¿Qué les gustaba? Quitarle lugar a Dios. Se creían más que todas las demás personas. Y entonces Jesús dijo, a ellos les gusta que lo anden llamando maestro. Y cuando Jesús ve eso, entonces es donde dice, ahí sí va a venir el versículo, estamos en el 8, va a venir el 9, donde dice no llames a nadie padre. Viendo a los escribas y viendo a los fariseos, Jesús expresa no les llamen padre, porque ellos no son ningunos padres, ellos los que están colocándoles cargas. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros. Todos ustedes son hermanos. No anden llamándose maestros porque todos son hermanos. Entonces Jesús no está enseñando otra cosa, sino diciéndole, no sean iguales a los escribas y fariseos, que lo que les gusta es que los llamen maestros, que los traten bien, campo y anchura, que aquí va la fariseura, que aquí van los escribas, que aquí van los fariseos. No se llamen maestros porque ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es el Padre celestial. ¿A qué hombre se referían? A los escribas y a los fariseos que les gustaba que los llamaran padre para quitarle el lugar a Dios. ¿A qué hombre se refería? A aquellos que estaban en la cátedra de Moisés, que dice el versículo 1 de Mateo 23, no a los sacerdotes de hoy día, como ya les mostré, a los que podemos decirle padre espiritual, porque tenemos padres espirituales según la carne. San Pablo se estaba refiriendo a hombres. San Pablo estaba diciendo que a Abraham lo llamábamos padre. San Pablo estaba diciendo que el padre es el que guía, el que regaña, el que corrige. A eso lo podemos llamar padre. Pero a esos escribas que le querían quitar el lugar a Dios, que querían ser más que Dios, que estaban haciendo norma, digo, a ellos no lo llamen padre, porque ningún hombre sobre la tierra es padre. El único padre, el que coloca normas, el que le dio las leyes a Moisés allá en el monte Sinaí fue Dios. Ellos no son Dios. ¿A eso se refiere la palabra? Como se saca del contexto, la gente lo entiende de cualquier manera. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Jesucristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué hacían los escribas fariseos? Se estaban llenando de orgullo, se estaban enalteciendo. Y por eso Jesús los corrigió y le llamó la atención. La Biblia nos enseña que no llamen a las personas padre por llamarlo. La Biblia enseña que no podemos llamar padre a cualquier persona que quiera quitarle el lugar a Dios. Por ejemplo, los escribas y los fariseos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela.